Soy tan genial que abro la puerta de la maloca de una patada y entro sin problema. Y como a la tercera hora me di cuenta de que simplemente me estaba muriendo. Me pasé jugando, me pasé experimentando. Esta es mi última ceremonia. En 10 minutos simplemente ya no estaré en esta maloca. Pensé que había alcanzado algún nivel. En esos vipassanas, en las ayahuascas, resultó que no. Sí, así es la sorpresa. O sea, está muy bien que esté prohibida y de hecho yo haría esto solo en un país, en algún lugar, y además pondría unas 150 entrevistas previas. Cuanto más bajas son tus vibraciones, más limitado es lo que percibes. Cuanto más alta es la vibración, más se abre todo esto hasta el infinito. Esto es sobre el hecho de que la ayahuasca puede ser peligrosa. Uno de los objetivos de la práctica es precisamente la integración a nivel del alma. Primero el contacto con ese territorio, luego la integración. Es decir, sacamos toda la información, reunimos los fragmentos del alma de todas las reencarnaciones, de las experiencias traumáticas donde quedó atrapada, y poco a poco todas las partes se van uniendo en una sola. Un punto interesante con el que comencé la conversación de hoy es que la ayahuasca no es para todos. Es decir, literalmente es solo un 1%, que de alguna manera mística es una cierta predisposición que no se puede explicar. Es decir, también es la disposición de la conciencia para aceptar esta experiencia y la predisposición. Los chamanes dicen en general que la ayahuasca debe ser destinada. Es decir, debe haber una recomendación del chamán de que a esta persona se le permite, según las tradiciones, así ha sido siempre, hasta el último momento, hasta que se volvió un negocio, ¿sí? Y empezaron a dársela a todos, sí. Es decir, en realidad de ninguna manera estoy haciendo propaganda. Más bien, estoy diciendo que en general no es necesaria. De hecho, está muy bien que esté prohibida. Y en general yo lo haría en un solo país, en algún lugar, y además pondría unas 150 entrevistas previas. Y la mitad de las personas que llaman se quedan fuera ya en la etapa de la simple conversación telefónica. Entiendo que no es su momento ni su lugar y que simplemente no están preparados. Por eso esto es solo para un grupo muy reducido, solo un 1%, máximo 1,5%, más bien disuado que convenzo. Esto es solo un comentario para que haya entendimiento, porque la experiencia puede ser muy dura emocionalmente. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría destacar hoy, tradicionalmente la ayahuasca es una medicina. En las tribus llaman a la ayahuasca madre medicina. Es decir, para ellos es como la madre de todas las medicinas. Es decir, es el punto máximo, la sustancia, la planta que sana, que endereza la estructura, que limpia el subconsciente y así sucesivamente, que le muestra a la persona sus propias distorsiones mentales y energéticas. Las elimina. Es decir, en América Latina hay cientos de plantas que son curativas y las dietas con estas plantas realmente curan. La ayahuasca es considerada la más importante de todas ellas. Y antes, los chamanes solo recetaban ayahuasca en casos extremos, cuando realmente era necesario para alguna persona, y así sucesivamente. Es decir, tradicionalmente la ayahuasca no está relacionada con la espiritualidad. Me refiero a eso, pero nuestra mentalidad occidental, europea, rusa, etc., le ha dado una envoltura un poco diferente a todo esto. Y para nosotros la ayahuasca es algo místico, algo genial que todos quieren probar. Sí, una experiencia mística, el autoconocimiento puede suceder, pero no siempre. Esto es lo que hay que entender. Es decir, tradicionalmente sigue siendo una medicina. En mi primera ceremonia en Perú experimenté una muerte clínica. Es decir, físicamente se podría decir que me reanimaron. Tardé medio año en recuperarme. Es una historia bastante dura. Esto es para decir que la ayahuasca puede ser peligrosa. Es decir, por un lado es muy beneficiosa, es medicina, es un remedio. Por otro lado puede ser peligrosa si se usa en el momento o lugar equivocado o si no se sigue la dieta adecuada. Viajé desde Estados Unidos y no seguí la dieta simplemente porque tenía muchas cosas que hacer, mucho estrés y demás. Esto también es un consejo para el futuro. Si vas a tomar ayahuasca, como mínimo debes seguir una dieta estricta durante al menos 5 días. Una dieta específica de la que hablaré más adelante. Perdí el vuelo de Lima a Pucallpa. Lima es la capital de Perú. Pucallpa es la selva, la jungla. Pasé un día entero en el aeropuerto. Llegué al retiro y el chamán me dice, bueno, llegaste tarde, déjame hacerte una ceremonia individual. Además, una ceremonia individual normalmente cuesta más caro. Y yo pensé, bueno, maravilloso.
y estaba bastante relajado porque ya había tomado ayahuasca unas 20 o 30 veces. Pensé, bueno, ayahuasca es ayahuasca, vamos adelante. Este también es un punto importante, no hay que apoyarse en la experiencia previa, es decir, incluso la 100ª vez que tomes ayahuasca te puede sorprender, cada vez sorprende. O sea, no hay que pensar, oh, soy tan genial, ahora sí, claro, abro la puerta de una patada y adelante. Eso es. Y él me sirvió una ayahuasca muy fuerte que se llama Anaconda. No sé por qué la preparó así, pero por el nombre ya se entiende de qué va. Dicen que le agregan veneno de serpiente para dar vigor al espíritu. Y como a la 3ª hora entendí que simplemente me estaba muriendo. Me pasé de la raya, experimenté demasiado, esta es mi última ceremonia, y en 10 minutos simplemente ya no estaré en este mundo. Y así duró 7 horas. Cada minuto siguiente pensaba que era la última. Eso duró 7 horas. La ceremonia duró unas 9 horas. Yo no hablaba español en ese entonces. El chamán si allí en Perú se habla español, es decir, él no entendía inglés, en absoluto entendía lo que me estaba pasando. Yo me apagaba y encendía periódicamente y tenía la sensación total de que, en principio, ya estaba terminando mi reencarnación. La ceremonia más dura, pero la más valiosa, es decir, al recordarlo puedo decir que tiene un valor enorme. O sea, en el proceso de experimentar esa muerte, además una muerte larga, interminable en ese momento, como me parecía, descubrí muchas cosas nuevas. Lo primero que, de nuevo, quisiera compartir con ustedes es que cada uno de nosotros tiene una construcción mental sobre la vida y la muerte. Todos nosotros nos imaginamos alguna imagen de cómo moriremos, qué nos espera allí. Bueno, dicho de manera simple, creemos en algo muy cercano, sagrado y así sucesivamente. En ese momento, cuando me sucedió esto, entendí que todo lo que me había inventado era solo una ilusión. Incluso lo que obtuve del budismo, del yoga, del qigong, de algunas escrituras sagradas, todo lo que esperaba y demás, en ese momento me di cuenta de que al 100% todo lo que pienso sobre mí mismo, sobre mi nivel de conciencia, sobre mi avance, sobre la muerte, sobre la vida después de la muerte, absolutamente todo eso es una ilusión. Así, al 100%. Es decir, me aferraba a esa ilusión, era cómoda, pensaba que había alcanzado algún nivel en esas vipassanas, en la ayahuasca, pero resultó que no era así. Sí, esa fue la sorpresa. Eso es. Pero esa es mi experiencia, la comparto con ustedes, simplemente reflexionen sobre ello. Y en el proceso vi una enorme cantidad de trabajo que necesito hacer sobre mí mismo. Es decir, vi que mi nivel de conciencia integral estaba prácticamente en 0. La energía en realidad también estaba casi en 0. No como yo me lo había imaginado, sino en realidad. Había una enorme cantidad de fugas energéticas, algunas conexiones y cosas por el estilo. Y en esa primera ceremonia me vino a la mente el simulador Provilla. Es decir, con Provilla solo estaba familiarizado de manera muy superficial. Aproximadamente una vez al año me acercaba a Provilla, tal vez unas 5 veces al año. Así era. Es decir, no me sumergía en el tema y por alguna razón, precisamente en esa ceremonia, comprendí claramente que el simulador Provilla, el simulador eslavo Provilla, puede corregir la estructura energética. Es decir, al ver que mi estructura energética no servía para nada, entendí y empecé a pensar qué hacer con ella si es que lograba sobrevivir. Eso es. Me vino claramente el Qigong para ciertas prácticas y el Provilla como corrige y endereza. Corregir. Provilla, la palabra corregir. Vi el simulador Provilla y se me quedó grabado en la cabeza que algún día tenía que construirlo y empezar a practicar en serio. Tardé alrededor de medio año en recuperarme, es decir, perdí 10 kilos, considerando que pesaba 70, terminé pesando 59 después de ese retiro porque no podía comer, mi sistema digestivo no funcionó durante unas 2 semanas. Me recuperé y armé mi primer simulador en Lima. Era un simulador simplemente fijado a las paredes más o menos a este nivel. Es decir, con un taladro hicimos agujeros y lo fijamos. Por $500 armamos el primer simulador en el estudio de flotación de mi amigo. Empecé a entrenar. Medio año después abrí un estudio profesional. Ahora este estudio ya cumplió 4 años. Hemos obtenido enormes ganancias. Empezamos a abrir franquicias. Hace 3 meses fui a Dubái
Y toda esta cadena de acontecimientos, piensen ahora, sucedió porque en la ceremonia vi las reglas. ¿Lo entienden, verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ¿Es una regla? ¿Quién más no sabe qué es una regla? Ajá, no, es una pregunta muy buena, genial. Sí, prácticamente. Por ejemplo, en Perú nadie lo sabe. Sí, aquí en Moscú esto ya es algo muy común. Es un aparato de entrenamiento eslavónico antiguo que ahora se utiliza con fines terapéuticos para corregir la postura, la columna vertebral, problemas en las articulaciones y así sucesivamente. Es decir, el estiramiento en sí es bastante suave y poco a poco la carga simplemente va aumentando. Existe la regla terapéutica, la deportiva y la de combate. La deportiva está orientada a mejorar los resultados deportivos. Es decir, muchos deportistas ahora utilizan las reglas como una práctica adicional para desarrollar una fuerza explosiva más potente, por ejemplo, los levantadores de pesas, entre otros, y así sucesivamente. Y la regla de combate es precisamente esa regla que se utilizaba hace 1000 años en Rusia para preparar a los guerreros. Allí se realiza un estiramiento extremo que lleva a la persona a un estado alterado de conciencia, y es precisamente ahí donde se corrige la estructura energética. Pero de nuevo, solo unos pocos llegan a la regla de combate. Yo diría que 1 de cada 100 probablemente de los que se familiarizan con el entrenador. Aquí en Rusia solo hay una escuela que enseña esto. En ningún otro lugar del mundo existe esto, pero en principio tampoco es necesario. Es decir, es una dirección que no es para todos. Hay muchísima información sobre este tema. O sea, si lees, si miras, hay muchísima información. Bueno, la muerte clínica, sí, la verdad es que esa es una pregunta muy interesante. Yo entendía que me estaban haciendo un masaje cardíaco. Eso es todo. Y pierdo el conocimiento, me desconecto por completo y me voy al otro mundo, ¿entiendes? Así de... ¿Reanimación? Sí, tuve una reanimación y por momentos simplemente volvía en mí. Entendía que estaba a 2 metros en otro espacio, donde había estado antes. Y simplemente intentaban hacerme volver en sí. Eso me duró varias horas. Y esto sucedió muchas veces y yo entendía que era la última vez. No sé, de alguna manera al final logré salir de ahí. ¿Y cómo lo veías? Mentalmente entendí que simplemente me estaba muriendo. Entendí que era el final. No obstante lo anterior, La experiencia de vivir la muerte es la más útil. La mayoría de las conclusiones se sacan precisamente de ahí. La muerte es la mejor consejera. Te obliga a reflexionar. él dijo que sintió alivio. ¿Tú sentiste alivio? Eso es sobrevivir. Fíjate bien en esto. ¿Qué te voy a mostrar? Allí solo está bien en las primeras etapas. Existe el bardo, es el estado entre vidas, un término budista, es el estado de conciencia entre la muerte y el siguiente nacimiento. Se llama bardo, dura 40 días. En todas las tradiciones, tanto en la budista como en la cristiana, y así sucesivamente. Y comienza así con sensaciones muy agradables, luz y demás, pero normalmente es de ahí de donde regresan. Pero eso es solo el vestíbulo, solo la entrada. Eso es solo el primer, tal vez 1%. Ahí se desarrolla toda una historia. Y el sentido ahí es que el bardo, al igual que la ayahuasca, la intensidad de las experiencias es un orden de magnitud mayor que cualquier experiencia que tengas aquí. Es decir, el miedo es multidimensional, 10 veces más fuerte, algo que nunca has sentido aquí. Si la experiencia es de luz, de amor, es 10 veces mayor. O sea, la propia intensidad de las experiencias es muchas veces superior. Por eso para las personas siempre es un wow, es una experiencia que puede ser o súper elevada emocionalmente, como amor incondicional y demás, o bien algo sumamente aterrador. Se necesita un grado muy alto de conciencia y entrenamiento mental para soportar esas intensas olas que se experimentan allí. Además, la descripción del bardo en la tradición cristiana y en la budista coincide hasta en los más mínimos detalles. Eso es muy interesante. Los términos son diferentes, pero el significado es el mismo. Muerte. El pánico te paró el corazón. ¿Podías morir? Ya. Sí. En realidad eso existe. Se entiende que puede ocurrir una crisis hipertensiva y puede haber un desenlace fatal si la preparación es incorrecta o si la ayahuasca es demasiado fuerte y así sucesivamente. Bueno,
Así, claro, debió haber pasado, pero es realmente sorprendente porque el chamán era experimentado y no se entiende por qué me dio una ayahuasca tan potente y en tal cantidad. Sí, claro, un vaso lleno. O sea, un vaso lleno que son unos 70 a 80 mililitros normalmente. Ahora tomo 2/3, nunca tomo el vaso completo. Absolutamente nadie. En absoluto. Nunca sabe, la ayahuasca puede ser diferente, puede ser muy fuerte y así sucesivamente. Escucha, Pasha, ¿no pensaste que el desfibrilador podría prender el impulso? Porque si es una muerte clínica real... Escucha. Sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en las tribus donde tradicionalmente se usa la ayahuasca, para ellos es como tomar un té. No es algo tan rutinario. No sé, tienen ceremonias 5 veces a la semana y para ellos es así de normal. Ellos están sentados, bueno, alguien está teniendo alucinaciones, ok, a alguien le va mal, pues échenle un poco de agua florida, así de simple. O sea, así es para ellos. Bueno, alguien murió, sí pasó. Al final todos somos mortales, ¿sabes? O sea, tienen una actitud muy simple y un poco despreocupada al respecto. Es decir, una persona occidental se horrorizaría de lo que sucede allí, ¿entiendes? Por eso, un desfibrilador, bueno, es poco probable que realmente se pueda hacer algo allí. Por supuesto, en los centros modernos sí, pero ¿hay casos en los que la gente muere por ayahuasca? Sí, los hay. son muy pocos. Y normalmente esto está relacionado con el consumo de medicamentos fuertes, cocaína, alcohol y cosas así. Por ejemplo, es mucho más probable morir por una botella de vodka que por un vaso de ayahuasca. Todas las prácticas están relacionadas y en general, ¿para qué sirven las prácticas en el contexto de la ayahuasca? He notado lo siguiente. Si una persona ha hecho al menos una vez un retiro de Vipassana, Vipassana es un curso de meditación budista de 10 días. ¿Todos saben qué es la Vipassana o no? ¿O quieren que lo explique con más detalle? En general, durante 10 días, de la mañana a la noche, la gente se sienta y medita durante 10 horas al día. 10 horas al día, te levantas a las 4 de la mañana, a las 4:31 ya estás meditando, no se habla, no hay comunicación, no hay teléfonos, nada. Durante 10 días solo meditas. No hay nada mejor, se lo recomiendo a todos. Hay uno en la región de Moscú y otro cerca de San Petersburgo. En Rusia ahora creo que hay 15 centros de Vipassana. Cuando empecé hace 15 años solo había un centro en un campamento infantil. Ahora hay 15 y en todo el mundo unos 400. Se realiza por donación, es decir, no pagas por el alojamiento ni por la comida. Hay centros realmente lujosos donde tienes habitaciones individuales y la comida es simplemente de lujo y pagas tanto como quieras. Es decir, es una dirección muy pura, de un nivel muy alto, el jugo puro del budismo. Se lo recomiendo a todos en nuestro mundo donde hay un exceso de información. Desde la mañana hasta la noche estamos con los iPhones, los teléfonos y demás. Es una desintoxicación informativa, un contacto con tu propia naturaleza, un autoconocimiento interior, una experiencia meditativa enorme. Por eso, para quienes no han estado en un retiro de Vipassana, de verdad, investiguen, lean y apúntense. ¿Por dónde empecé? Quienes han hecho un retiro Vipassana entran a la ayahuasca de forma distinta. Tienen un estado más estable y mayor control emocional. No hay desorientación, no hay pánico, como les sucede a algunas personas. Es decir, la experiencia meditativa ayuda muchísimo. Aporta estabilidad, proporciona cierto anclaje y firmeza durante las ceremonias. Y en general la experiencia en prácticas ayuda muchísimo en las ceremonias. Y de hecho mi experiencia es que combino varias disciplinas. Así se dio. Así fue en mi vida. Empecé con el yoga, me formé como instructor de yoga, estuve muchas veces en la India y recibí la iniciación en Kriya Yoga. La Kriya Yoga es aquella que conduce al Samadhi a través de la respiración, siguiendo el camino de 8 pasos. Pero en realidad, cualquier tipo de yoga lleva al Samadhi. Si no lo sabías, es una práctica cuyo objetivo es el Samadhi, que es el 8º paso. Es decir, no se trata de tener articulaciones y tendones sanos, sino de alcanzar el Samadhi. Samadhi es la detención de todo, la detención de la mente, la detención de los flujos de energía, de la respiración, de los latidos del corazón y así sucesivamente. Ese es el objetivo del yoga. Qigong. Llevo practicándolo 8 años y soy instructor certificado de Qigong.
Las prácticas energéticas también ayudan mucho en la ceremonia porque se trata de sensibilidad, de la habilidad de mover la energía, de sentir la energía y así sucesivamente. Y la ayahuasca potencia este efecto. Es decir, si al menos sabes un poco dónde están los dantian, cómo interactúan, cómo interactuar con ellos, etc., con la ayahuasca esto se revela, bueno, como en 4D, empiezas a ver y a comprender estos procesos mucho más profundamente. El simulador de Pravila lo practico desde hace unos 10 años y en los últimos 5 años de forma regular. Y en general las prácticas chamánicas. Y es precisamente la combinación de estas prácticas y enfoques, es decir, yoga, qigong, pravila, prácticas de conciencia, vipassana. Durante 5 años estudié con un maestro zen realizado. En Chelyabinsk también hablaré de esto, Timur lo conoce. Es un maestro increíble, todavía sigo siendo amigo suyo. Es decir, 5 o 6 enfoques que se combinan en un solo sistema. ¿A dónde conduce este sistema hoy en día? En principio se los contaré. Mi experiencia en Perú fue muy interesante. La mayoría de ustedes ya la conocen, pero la contaré para las personas nuevas que me han conocido hoy. Me quedé atrapado en Perú durante la pandemia. Vivía en Estados Unidos, en Boston, y fui a Perú simplemente de viaje para asistir a un retiro, probar un poco de ayahuasca, entenderme a mí mismo y regresar a Estados Unidos. La verdad, Estados Unidos no me gustó, es decir, no me sentía en mi lugar y tenía algunas dudas sobre el camino a seguir. Y para profundizar más fui a Perú, asistí a un retiro en Pucallpa con los Shipibo y tuve ceremonias bastante intensas. Me quedé en Lima un tiempo, viajé un poco y entonces comenzó la pandemia. No volé a Rusia porque quería regresar a Estados Unidos. Pensé que me quedaría un par de semanas, pero al final me quedé 5 años. Las fronteras estuvieron cerradas durante 11 meses. Cuando abrieron las fronteras, sentí intuitivamente que debía quedarme en Perú, es decir, ya no quise ir a Estados Unidos. O sea, ocurrió una transformación interna tal que entendí que este es mi lugar de poder. Quiero vivir aquí. Después abrí un estudio profesional de Pravila, luego empecé a organizar retiros y al final me siento de maravilla allí. Pronto obtendré la ciudadanía peruana. ¿Qué resultados se pueden obtener? Es decir, si una persona ya ha entrado en la experiencia de la ayahuasca, en primer lugar, lo mejor es entrar en la ayahuasca a través de un retiro, es decir, no simplemente hacer una inmersión ocasional, sino precisamente a través de un retiro, porque en el retiro cada sesión de ayahuasca siguiente es más profunda. En cierto sentido, la sesión anterior es una preparación para la siguiente, sí, tanto psicológica como física y también a nivel energético informacional. El retiro consta de 3 partes. La preparación antes del retiro suele ser un ayuno de 2 semanas, es decir, se eliminan ciertos alimentos. Cada día hay una práctica específica, meditación, preparación mental y así sucesivamente. Se trabaja con la intención al menos durante 2 semanas, idealmente un mes. El propio retiro dura de 8 a 16 días, el máximo ha sido de 16 días. Y luego viene el trabajo de integración de esa experiencia que puede durar meses. Es decir, hay que entender estas 3 partes, que no es simplemente ir, wow, fue increíble, genial, y ya lo olvidé. Ayer trabajabas en la oficina, hoy llegaste al retiro de ayahuasca, mañana vuelves a trabajar en la oficina. O sea, así no funciona. Es decir, es un proceso largo, compuesto de varias partes, que puede durar varios meses. Es como una operación, preparación para la operación en sí, y luego la recuperación después de la operación. Solo que aquí abrimos el subconsciente. Y no, por ejemplo, el estómago. Eso es. Eso por un lado. Los resultados que se pueden obtener. Lo primero es la sanación de alguna enfermedad. Al final, como resultó, tenía una infección alimentaria después de estar en Estados Unidos, la cual descubrí durante la ayahuasca, que luego, en principio, como se supo en Estados Unidos, la mitad de la población tiene infecciones estomacales. Posteriormente, la ayahuasca me ayudó a deshacerme de todo eso. La ayahuasca ayuda a eliminar agujeros energéticos, ciertos enganches etéricos o astrales, limpiar la energía en general, corregir la conciencia, el subconsciente y trabajar ciertos traumas. Traumas de la infancia, traumas que no son visibles, traumas de vidas pasadas o tal vez no de vidas pasadas. Porque allí a menudo nos encontramos con alguna experiencia, por ejemplo, no es una experiencia en la que te matan o tú matas a alguien. Pues bien, tú vives ese escenario como en un sueño, ¿verdad?
Pero te das cuenta de que eso tiene que ver contigo. En esta vida aparentemente no has matado a nadie, no te han matado, no has violado a nadie, pero aún así lo experimentas. Pero sabes claramente que eso tiene que ver contigo. De dónde viene, no importa si es de reencarnaciones pasadas o paralelas. Entiendes que eso es sobre ti. Esa herida la trabajas durante la ayahuasca. Es decir, perdonas, dejas ir, pides perdón, haces algo más. O sea, lo vas desenredando, desenredando y la energía de ahí regresa. Así es como ocurre la sanación. A veces hay traumas de la infancia, a veces hay traumas relacionados con la pérdida de un negocio, en las relaciones y así sucesivamente. Todo eso sale a la superficie allí, todos esos nudos se desatan muy rápido. De hecho, con personas que practican la ayahuasca hemos hablado de este tema. Que todos los procesos van 10 veces más rápido que, por ejemplo, en las consultas psicológicas, pero estos procesos aún deben ser puestos en marcha, iniciados. En cierto sentido, la ayahuasca es como un ascensor que nos lleva al nivel donde está el problema. Es decir, hay algún problema en algún lugar del subconsciente. O sea, existe ahora, aquí en este mundo. Por ejemplo, es como si fuera el piso 50 de 100 y nosotros vivimos en un solo piso y tenemos todavía 50 hacia arriba y 50 hacia abajo. Estos son nuestros niveles del subconsciente que no vemos. La supraconsciencia y el subconsciente. Hay alguna enfermedad, algún trauma, algo que no nos deja avanzar, ¿verdad? Con la intención nos concentramos. Y la ayahuasca nos lleva como un ascensor a ese piso 13, donde están las causas de ese problema. Y hay que limpiar ese piso 13. Y limpiar significa hacer un trabajo interno que hay que realizar. Y eso hay que hacerlo uno mismo o con la ayuda de un guía, un acompañante. Si no se hace ese trabajo interno, a veces ocurre que la ceremonia es en vano. Simplemente pasaste por la experiencia, ella te mostró algo y te asustaste. A veces incluso ocurre una retraumatización, es decir, reviviste una experiencia, te asustaste aún más, regresaste y ya está. O sea, es necesario realizar cierto trabajo interno. Si se realiza ese trabajo interno, ocurre esa sanación. También son muy frecuentes los casos de sanación de la adicción a las drogas y al alcohol. Precisamente con la ayahuasca, porque por ejemplo el alcohol es una cuestión muy delicada, implica ciertos vínculos, una serie de traumas y distorsiones que se eliminan, las estructuras energéticas se corrigen y así sucesivamente, pero normalmente esto requiere varias ceremonias o incluso varios retiros. En este momento me gustaría que alguien compartiera su experiencia de sanación o de transformación. En principio, la conversación con la práctica, es decir, de lo general a lo particular, no es casualidad que la charla esté estructurada así, funciona, porque las constelaciones son precisamente un trabajo con el subconsciente. Porque con la ayahuasca vi todo eso, pero ¿qué hacer con ello? Entendía que tenía que prepararme con algunas preguntas para mí misma. Sin embargo, Tú, como guía, me llevaste precisamente a ese problema mío. Me lo contaste, me lo explicaste. Eliminamos y quitamos todo eso. Todo salió perfectamente. Estoy enormemente agradecida. sí, para el bien de todos. O sea, constelaciones. ¿Todos saben qué son las constelaciones? Sí, así es. Es mi herramienta favorita. Conozco las constelaciones desde hace más de 10 años. Estudié con un maestro Zen durante 5 años, tomé cursos de constelaciones empresariales y así sucesivamente. El sentido es el siguiente. En el subconsciente hay una cierta proyección. Esa proyección se transmite al maestro, al facilitador. Puede ser la proyección de la madre, del padre, de tu pareja, de tus hijos, de ti mismo en alguna situación, de quien sea en realidad, de tu karma, de tu yo superior, de Dios, de quien sea, dependiendo de qué problema se necesite resolver. El representante, que la mayoría de las veces es el propio facilitador, toma ese papel y desde ese rol se comunica contigo. Y en consecuencia surgen patrones de comportamiento entre ustedes, la mayoría de las veces entre padres e hijos. Además, todo cambia. Su rostro, sus maneras. En ese momento, él simplemente se convirtió en mi padre, a quien estábamos trabajando, y decía frases. Lo que pasa es que Mi padre ya había fallecido. Nadie podría saber eso en ningún lado, pero él hablaba con sus palabras.
y eso me removía todo por dentro, toda mi infancia. Y de verdad, bueno, luego él se llevó todo eso. Murió. Y todo eso desapareció de mi vida. Y yo aún... bueno, la última vez con Evasquina, la piedra, cuando llegamos a ese punto, solté todo eso. Y esto en general simplemente... Todo salió tan perfectamente que este retiro fue para mí una visión tan suave, tan genial. Desde el punto de vista del objetivo turístico que me había propuesto al principio, porque de alguna manera yo no... Probablemente muy... Una experiencia realmente valiosa. Y las constelaciones aquí realmente pusieron todo en su lugar. La constelación es para poner todo en su lugar y la ayahuasca ya completó ese proceso. En principio, la ayahuasca, se puede decir, es una herramienta para trabajar con el subconsciente. Sí, las constelaciones también son herramientas para trabajar con el subconsciente, es decir, están relacionadas. En realidad, se puede acceder al subconsciente no solo a través de la ayahuasca, sino también mediante otras herramientas, como la hipnosis, las constelaciones, algunos esquemas, técnicas y así sucesivamente. En tu caso lograste hacerlo y eso es muy genial. Y en cuanto a las constelaciones, la razón por la que es mi herramienta favorita es porque tiene una precisión muy alta. Pero eso depende de la experiencia. Por ejemplo, se puede aprender psicología y también se pueden aprender las constelaciones, pero aquí la experiencia tiene mucho más peso. Cuando has hecho 1000 constelaciones, eso vale mucho más que, digamos, 5 diplomas. Porque con cada constelación aumenta la precisión. Se pueden ver hasta los detalles, incluso se puede reproducir la voz de una persona, hasta algunas frases. Se puede ver en porcentajes, no sé, algo así. El crecimiento del negocio, por ejemplo. O se puede ver, incluso ha habido momentos en los que he visto sumas concretas en los negocios porque a menudo hago constelaciones empresariales. Es decir, es como si se leyera del campo. Se puede decir que las constelaciones son como la intuición al cuadrado. Es decir, intuitivamente sientes que sí, es por aquí y además puedes encontrar algunos matices realmente precisos. Es una herramienta muy potente que utilizo en mis consultas privadas. Oye, gracias, de verdad, qué bien que te sumergiste tan rápido en lo profundo. Ok. Algunos chamanes utilizan su poder y atan a las personas a sí mismos. Simplemente desde el punto de vista comercial hacen que regreses una y otra vez y esto es interminable. Te dicen que necesitas 150 ceremonias de ayahuasca y entonces te curarás. Por $50,000 te hacemos un rite, por decirlo de alguna manera, y se lo inculcan a la persona de todas las formas posibles. Esto es puramente con fines comerciales. Por ejemplo, existe la magia sexual que dominan los shipibo como una opción y atraen a mujeres. Es decir, a través de la ayahuasca utilizan ciertas habilidades mágicas. Eso existe. Por eso hay que tener mucho cuidado al elegir un chamán y, en lo ideal, comprender los procesos que ocurren en la psique, porque si no entiendes este proceso, lo más probable es que, por así decirlo, no tendrás cierta fuerza ni claridad sobre lo que está ocurriendo. Es decir, si firmas algún contrato y no ves ciertas frases allí, lo más probable es que esas frases no sean a tu favor. Sí, exactamente. Por eso aquí, por supuesto, con la ayahuasca hay que ser muy cuidadosos. A menudo con la ayahuasca ocurre una conexión con tu linaje, con la energía ancestral. Es una historia muy interesante. Voy a compartir uno de los participantes en el último retiro, donde éramos pocos. Tuvimos una ceremonia bastante privada. Su madre falleció cuando él tenía 2 años y prácticamente se rompió el contacto con su linaje. Y Selena en cierto momento se convirtió en su madre. De alguna manera esto sucedió en el espacio. Esto fue con San Pedro. San Pedro es algo un poco diferente. Bueno, luego con la ayahuasca volvimos a esto. Y la idea es que esa energía surgió de su subconsciente, abarcó el universo, se unió y le dio lo que su madre no alcanzó a darle. Es decir, sucedió algo así, yo lo observé directamente, también participé en esto energéticamente. Ella le cantaba una canción de cuna. O sea, él se convirtió en ese niño de 2 años, aunque allí era un hombre adulto. A través de esta especie de ceremonia, de esta acción, se produjo una conexión con la madre, con el linaje, con esa energía femenina. Y fue algo muy poderoso. Y a veces esto sucede, es decir, es algo místico, es difícil de explicar. En el proceso parece extraño, sí, si lo observas desde fuera, pero es algo muy mágico. Simplemente lo recordé ahora. Esta persona debía estar aquí hoy, pero no vino porque está ocupada. Pero no estaba destinado a ser. Bien, sobre la Kundalini es una pregunta interesante. Pasé tiempo en la tradición del Kriya Yoga,
donde en cierta etapa se da la activación de la Kundalini a través de la respiración, pero bajo supervisión. Sí, se necesita la supervisión de un maestro para la iniciación. Es una práctica muy poderosa, pero en realidad la activación suele ocurrir solo en un 5% de esa misma Kundalini. Porque en la mayoría de los casos la estructura energética de la persona simplemente no está preparada para el 100% si hablamos de la verdadera Kundalini. Yo tuve esa experiencia. La experiencia fue de elevar la energía hasta el sexto chakra. Creo que fue ese 5%, probablemente no más. Es una práctica realmente impresionante. ¿Por qué? Porque la Kundalini cuando asciende va abriendo la conciencia por niveles, como por chakras, por centros, cada vez más alto, más alto, más alto. Y cuanto más alto, mayor es el rango de percepción. Es decir, cuanto más amplio es el rango de percepción, es como un cono. Cuanto más bajas son tus vibraciones, más limitado es lo que percibes. Cuanto más alta es la vibración, más se expande todo esto hasta el infinito. Cuando se abre la Sahasrara, es decir, nos convertimos absolutamente en el universo. Una experiencia poderosa es suficiente. ¿Qué tipo de arte existe cuando no eres tú quien abre, sino que te lo abren? Shaktipat. Es decir, cuando el maestro te lo da. Como he oído que se llama Kap, en Portugal lo enseñan, en Rusia lo hacen. Bueno, sí, en ese formato no lo había escuchado. He oído que los maestros indios te dan como un toque, por así decirlo, en el momento, para que luego puedas volver a ello como un don, digamos. Es algo poderoso, pero lamentablemente yo no he tenido exactamente esa experiencia. En cuanto a prácticas adicionales, aquí es mejor usar lo que puedas, bueno, no sé, comprender. Es decir, los primeros niveles de Yunya y Qigong, la meditación Vipassana. Eso que es realmente básico, lo que te dará una base. Las prácticas de mindfulness, las constelaciones entrenan muy bien la atención. Las prácticas de mindfulness abarcan un espectro enorme. Es decir, no solo hay meditación, no solo constelaciones, también hay autoobservación, autoanálisis, concentración. No se trata de los términos de Castaneda. Es decir, cuando haces ciertas cosas en la vida cotidiana, pero las haces de una manera especial, de forma consciente. Por ejemplo, lavas los platos de una manera determinada, colocas los zapatos de una manera determinada y así sucesivamente. Esto ayuda muchísimo a luchar. Es decir, en la ayahuasca, concretamente en nuestro caso, por así decirlo, se abren todos los cuerpos sutiles de manera condicional. Si tienes suficiente conciencia, experiencia, atención, calidad de atención para trabajar con ellos de alguna manera, para sintonizar algo en algún lugar, entonces el trabajo ocurre. Si te dejas llevar por la confusión pensando, wow, ¿qué está pasando aquí? Es una especie de mezcla. Entonces, como dicen, la ayahuasca simplemente te tritura. Si en algún momento captas ciertos aspectos, ciertos insights, aquí los hay, por supuesto, 100%. Pero no ocurre un trabajo interno completo. Es decir, en esencia, todas las prácticas se reducen a que entrenas a ti mismo, entrenas tu psique, tu conciencia, tu subconsciente, para poder realizar ese trabajo en el momento y no perderte. O también puedes mantener una intención como otra opción. Me gusta la expresión de que en la ceremonia bailamos con la ayahuasca. Es un baile. Hay dos participantes allí. Es decir, no es una experiencia pasiva. Es un baile, justamente. Y esa habilidad, cómo sabes bailar, moverte o escuchar la música, sí, eso es tu experiencia. Las prácticas te lo dan. Por eso aquí las prácticas son obligatorias. Cuanto más practiques, cuanto mayor sea tu preparación, tu ascesis y demás, mayor será la cantidad de trabajo interno realizado durante la ceremonia. Y mayor será el resultado. De eso se trata. Actualmente tengo en mi poder Una pregunta. Bueno, quizás sea una pregunta tonta, pero de todos modos la tengo. Resulta que, entonces, usted tuvo una experiencia como de ese tipo, como entre, ¿verdad?, la vida y la muerte. Ajá. Buena pregunta, creo que entiendo de qué se trata. Primero, por cierto, mencionaste el sueño, ¿no? Cuando te despiertas por la mañana. A veces pasa que después de la ceremonia de la ayahuasca no recuerdas nada de lo que ocurrió, ¿verdad? Porque el desplazamiento de ese punto de ensamblaje, igual que en los sueños, es tan grande que no puedes recordarlo. Pero llegué a la conclusión de que a veces ni siquiera es necesario recordar, ¿verdad? A veces regreso sintiendo que hice un buen trabajo o que no terminé. Es una sensación. Debes volver a mirar y la memoria se abre. Con la ayahuasca, la memoria se expande y ves las ceremonias anteriores y toda la experiencia. Eso es. A menudo ocurre una disociación de la personalidad.
Es decir, se pierde esa fijación, ese punto de ensamblaje precisamente en la posición personal. Para cada uno es diferente. Para cada uno es diferente. En general, desde el punto de vista de la terminología Zen, existen varias etapas. La primera etapa, si hablamos del crecimiento de la conciencia, es ir más allá de los límites de la personalidad. Normalmente esta etapa a veces se confunde con la iluminación o con algo más y así sucesivamente. Es decir, la persona entiende que no es la personalidad. Es decir, la personalidad, el personaje, en este caso Pavel, es el 1% o tal vez el 0,01% de mi ser o de la energía que fluye a través de mí. Y llega un momento en que la conciencia va más allá de esta personalidad o simplemente se expande. Y en este contexto, por supuesto, no es que se pierda esta personalidad, sino que hay una clara comprensión de que yo no soy esta personalidad, soy algo más grande, esto es solo una pequeña parte de mí. Este es solo el primer paso. El siguiente paso es la conexión con tu alma, que por cierto también puede decirse que es uno de los resultados de la ceremonia. Si hay apertura del corazón, y es precisamente el corazón el que permite la conexión, la apertura del corazón para unirse con el alma, entonces la ayahuasca puede elevar la conciencia a tal nivel que te conectas con tu individualidad, con aquel que se ha encarnado. Es decir, se produce una unión con tu alma. Y esto es muy difícil de describir con palabras, porque el alma es multidimensional. En el Zen esto se llama individualidad, porque la individualidad es una conciencia distinta del absoluto. Por eso es individual, digamos. El alma es individual. Pero la palabra más cercana probablemente es alma, es decir, aquel que se ha encarnado aquí, el que ha venido. Es decir, hay algo, alguna energía, alguna información que es mucho más grande que esta personalidad que ha sido formada durante esta reencarnación. Es un hecho, es imposible ignorarlo. Se le puede llamar alma, se puede decir que es algún tipo de memoria colectiva, genes de los padres, el sistema familiar, no importa. Pero eso existe y con la ayahuasca se puede conectar con ello. Es una experiencia poderosa. Y en esencia, uno de los objetivos de la práctica es precisamente la integración a nivel del alma. Primero el contacto con ese territorio, luego la integración, es decir, sacamos toda la información, reunimos los fragmentos del alma de todas las reencarnaciones, de las experiencias traumáticas, donde se quedó atrapada. Y poco a poco, la ayahuasca actúa como un acelerador, como un catalizador en la química. Acelera el proceso, todas las partes se reúnen en una sola, es decir, el punto de ensamblaje. Incluso nuestro retiro se llamaba punto de ensamblaje. Precisamente desde esta perspectiva, el punto de ensamblaje del alma. Y también hay una referencia a Castaneda. Detrás de esta integración, detrás del alma, está el absoluto, es decir, el cuerpo átmico, yo soy todo, yo soy nada. Este ya es el siguiente nivel, es la etapa de la iluminación, es decir, la salida hacia el todo uno, por así decirlo. Es una salida incluso más allá de la condición del alma. Esto es precisamente el Advaita, es decir, el Advaita al 100%, donde todo se convierte en una sola unidad. Pero aquí es necesario pasar por la etapa de unión, de ensamblaje de tu alma. No se puede saltar directamente de la personalidad al Advaita, por cierto, que es lo que muchos advaitistas intentan hacer. Es decir, es necesario pasar por el proceso de tomar conciencia de tu individualidad. Primero tienes que entender quién eres, para luego poder renunciar a eso, ir más allá de ese quién eres. Me cayó encima. A mí, para que esta inmersión sea gradual e interesante. Buena pregunta. Mira, la intención debe estar en cualquier caso. Es decir, tomas 1, 2, como máximo 3 intenciones y durante, digamos, 1 o 2 semanas simplemente te sintonizas con ellas. Puedes escribir, por ejemplo, quiero saber esto o aquello, mi intención es tal. Es decir, simplemente lo escribes y te concentras en ello. Es genial cuando recuerdas esto durante la propia ceremonia. Es decir, recuerdas, memorizas tu intención y durante la propia ceremonia es como si guiaras a la ayahuasca. Ella es como un río, es decir, es maleable, puedes marcarle una dirección. En el proceso entiendes, ajá, me está llevando a otro lado, pero yo quiero ir aquí, mi intención es esta. Y poco a poco como que cede y empieza a guiarte en esa dirección. Pero lo interesante es que muchas veces se revela otra intención, una más profunda desde el subconsciente. En un 90% de los casos probablemente. O sea, llegas con una intención que también es buena y lo más probable es que recibas algunas respuestas a esa intención,
pero en el proceso, cuando entras ahí, resulta que viniste por otra cosa. ¿Entiendes? Es decir, tienes una intención a nivel personal, pero desde el subconsciente surge otra cosa, algo que sentías de manera intuitiva, algo te guiaba, algo te atrajo hasta allí, y solo en el momento de la ceremonia te das cuenta de eso, ¿entiendes? Te concentras en tus intenciones, pero esas intenciones, por decirlo de alguna manera, son muy superficiales. Y aquí surge algo global, te das cuenta de que necesitas, no sé, por ejemplo, conectar con un ser querido, hacer algo más. O sea, muchas veces en la ceremonia descubres realmente para qué estás aquí, ¿entiendes? Así es. Dentro de... En el retiro sí, en la ceremonia y así sucesivamente. Así es. Es decir, es algo inexplicable. Pero la intención es muy útil, es decir, es necesaria, le da cierta estructura, cierta dirección. Es muy bueno concentrarse durante la ceremonia y demás. O sea, sí o sí hay que trabajar con la intención. ¿Cómo hacer para que el viaje no sea así, para que la experiencia no sea de esas en las que en pocas palabras pasas por todo eso y luego no sabes qué hacer con ello? Es decir, para que no suceda que te sumerjas aún más en el trauma. Esto suele pasar probablemente cuando las personas no tienen una intención, cuando simplemente dicen, a ver, muéstrenme algo interesante que haya ahí. Mira, ese tipo de personas normalmente ni siquiera llegan. Para llegar a la ayahuasca tiene que haber algo más profundo que solo curiosidad. ¿Entiendes? O sea, un poco más profundo, un poquito, es como un llamado interno. No es solo curiosidad. Siempre digo que para entrar en la ayahuasca se necesita una razón de peso. Puedes fumar marihuana, incluso puedes probar San Pedro o algo más, pero para la ayahuasca se necesita algo importante. ¿Entiendes? O sea, es... Sí. Eso profundo, ¿no entiendes? No es simplemente porque sí. No es algo que se hace... Él lo dijo bien, ¿ves? Lo confirmó. No es algo que se hace entre otras cosas. Es realmente algo global, profundo y así. Y eso, sí, eso es la intención. Una pequeña pregunta más, me acabo de acordar. ¿Hay algunas herramientas o prácticas que ayuden precisamente a fijar la experiencia y a integrarla mejor? Por ejemplo, alguien lo anota en un papel o yo sé cómo funciona mi memoria en general y mi psique está hecha de tal manera que mi memoria borra muchas cosas. Esto viene desde la infancia. Para no sufrir es mejor olvidar. Y creo que en mi caso definitivamente sería útil de alguna manera fijar esa experiencia. No sé si hacerlo en un papel o si alguna meditación consciente después de eso sería útil. Sí, existe una práctica así que se utiliza a menudo en los retiros. Es decir, después de la ayahuasca, inmediatamente volvemos a las comprensiones que tuvimos. Es decir, nos sentamos a meditar y de inmediato nos sumergimos, intentamos entrar con nuestra propia energía en esos estados que experimentamos durante la ayahuasca. Eso, por un lado, es una práctica del Zen. O sea, es regresar a ese territorio como una integración de la experiencia. Y lo segundo es grabar tus comprensiones en una grabadora de voz. sí. Es decir, simplemente puedes ir a tu habitación, tomar la grabadora y grabar. Algunos incluso logran llevarla a la ceremonia, pero en la ceremonia no es nada cómodo. Es mejor hacerlo después y simplemente grabas todo lo que tienes, luego ya lo sistematizas, lo escribes de alguna manera y así sucesivamente. Será incluso mejor en la grabadora, porque así transmitirás algunas emociones y demás. Eso por un lado. Por otro lado, como mencioné, a veces simplemente no recordamos, debido a que te encuentras en un estado expandido de percepción. Algunas comprensiones o revelaciones simplemente no caben en el estrecho estado de conciencia cotidiano, simplemente no entran allí. ¿Entiendes? Simplemente sales con la sensación de que hiciste lo que debías hacer. Así es. O al contrario, que te asustaste y no llegaste hasta el final. ¿Entiendes? Y entonces sí, obtuviste algunas comprensiones, pero lo principal no lo hiciste. Y sales con esa sensación de que no terminaste el trabajo y quizás en la próxima ceremonia volverás a eso. ¿Entiendes? Pero puede ser algo muy grande, que si lo reduces a algo superficial, perderá gran parte de su sentido. ¿Entiendes, verdad? Sí. Es decir, simplemente queda como un cierto estado, ¿sabes? Como después de un sueño que fue realmente impresionante, pero no recuerdas de qué se trataba. Pero ese estado, sí, ese regusto permanece. Eso también sucede, en principio. O sea, integrar es absolutamente necesario, pero no hay que obsesionarse con ello. A veces no se puede sacar todo de ahí y tampoco es necesario sacar todo de ahí. Voy a responder a la pregunta.
Miren, aquí hay un punto muy interesante. Por ejemplo, mencionaste algunas sustancias narcóticas. Existe una diferencia muy grande y significativa entre las drogas sintéticas y las sustancias naturales. Y esa diferencia es como el cielo y la tierra, es enorme. Cuando hablamos de algunas sustancias sintéticas, aunque sea el LSD más potente, el psicodélico más fuerte de la química, ¿verdad? El trabajo ocurre solo a nivel mental. La imaginación y las fantasías prácticamente no afectan al cuerpo físico, ni a los canales energéticos, ni a la energía. Si hablamos de sustancias naturales, enteógenos que despiertan a Dios en nosotros, especialmente la ayahuasca, el trabajo se realiza con estructuras energéticas reales. Tu energía realmente se abre, es decir, estás mucho más cerca de la realidad. No estás en fantasías. Lo que experimentas tiene una relación directa contigo, incluido la experiencia de la muerte. Este momento es muy importante y aquí el 100% de lo que ocurre en la ayahuasca debe suceder. Es decir, si esto sucede, si lo vives, cierras algún tipo de gestalt, o como dicen los chamanes, si atraviesas algo difícil, una experiencia de muerte, etc., estás quemando, estás viviendo tu karma destructivo. Lo que podrías haber experimentado, no sé, en un accidente, en la carretera o a través de la pérdida de seres queridos, lo vives en la ayahuasca como una experiencia y de alguna manera trabajas ese karma desde cierto punto de vista. Todo esto al 100% no es casualidad. En cuanto a la muerte real, ya lo he dicho, la probabilidad de morir con la ayahuasca es muy pequeña. Es decir, según las estadísticas, la muerte por ayahuasca y por alcohol difieren 500,000 veces. Todo esto es cierto, si nos referimos estrictamente a la realidad que conocemos hoy en día. Incluso yendo mucho más allá de eso. Hablando en términos porcentuales. Muy buenas a todos ustedes. Espero que estén bien. Pregunta. Lo más sencillo es el crecimiento de la conciencia. Ser lo más consciente posible de todos los procesos sutiles que ocurren, incluso en un estado alterado de conciencia. La mejor protección es la protección a través de la conciencia. Cuando entiendes lo que está pasando, entiendes, no permitirás nada de más. De nuevo, para eso hay que pasar, digamos, por 100 ceremonias de ayahuasca, pero la práctica ayuda, también ayuda muchísimo. Prácticas de conciencia, meditación y demás. Y aquí probablemente si, por ejemplo, me pidieran hablar en el Canal 1, ya sabes, como invitado de Malakhov, también diría que la ayahuasca es súper peligrosa, que nunca la prueben y ya está. Eso sería más fácil que contarle a la gente lo que acabo de contar. Es decir, definitivamente es peligrosa, definitivamente hay un montón de trampas ocultas. Y esto es como un coche de carreras. Si no sabes conducir, claramente no deberías sentarte en un Fórmula 1, ¿verdad? Es decir, va mucho más rápido que la velocidad normal. Hay una enorme cantidad de peligros, se abre el bajo astral y los chamanes tienen acceso a todos estos aspectos. Pero hay un punto muy interesante que he observado, que las personas que acudieron a malos chamanes, a quienes les hicieron amarres, a quienes abusaron o les sucedió algo más, eso les correspondía por karma. No es casualidad. A mí nunca me llevó por el Taibás en verano, porque no había cerca ninguna de esas historias oscuras. Normalmente una persona tiene algo, ¿saben? Alguna metáfora interesante. Tomemos algún país interesante, por ejemplo, Alemania. Alguien fue a Alemania y dice, allí me robaron, me deportaron, me golpearon, lo perdí todo. Por ejemplo, y ese país es el peor de todos y así sucesivamente. Otro llega y dice, caray, es un país de oportunidades, prosperé, me hice rico, compré una casa, una finca, un apartamento, un coche y así sucesivamente. Un país maravilloso para gente exitosa. Es el mismo país. Totalmente opuesto, polar, ¿entiendes? Lo mismo se puede decir sobre la ayahuasca. Es decir, la gente la prueba, algunos se iluminan, se conectan con su alma, se purifican y así sucesivamente. A otros los devoran entidades, el chamán los viola y ya está, ocurre una desgracia. Todo eso es, bueno, no sé, pura oscuridad. ¿Entiendes? Depende de la persona. O sea, de nuevo, por experiencia puedo decir que la ayahuasca refleja a la persona. Es decir, sucede lo que le corresponde según su karma. ¿Entiendes? Si está destinado que algún chamán sin escrúpulos meta sus tentáculos en tu energía, eso ocurrirá incluso sin ayahuasca. Son ciertos programas, simplemente la ayahuasca los acelera 10 veces. Esto sucede de manera instantánea, ¿entiendes? Es una cosa profundamente mística, si hablamos de las masas, es 100% peligroso. No vale la pena meterse ahí en absoluto. En general, olvídense de la ayahuasca. Eso fue lo primero que se me ocurrió decir.
Me preguntaron para una audiencia amplia. Si una persona ya aspira a cierta conciencia y realmente siente el llamado, entonces eso es práctica, es preparación, es crecimiento de la conciencia y así sucesivamente. Y finalmente, esta es la última de todas. Pregunta, Usted dice que hubo muchas ceremonias. Bueno, bastantes. pues la verdad es que sinceramente Otra vez sobre la droga, ¿verdad? Tienes claramente alguna asociación que no es sencilla. Mira, aclaremos un poco los conceptos. ¿Una droga es aquello que causa adicción? Yo nunca he visto personas que sean adictas a la ayahuasca, sinceramente. Es decir, es una experiencia difícil, incluso físicamente es duro, ¿entiendes? Eso se vería un poco extraño para empezar. En segundo lugar, las sustancias narcóticas suelen reducir la conciencia, como el alcohol, por ejemplo. La reducen al máximo, relajan a la persona y a través de eso ocurre la relajación. La ayahuasca, en cambio, expande la conciencia. Además, como mencioné antes, está la diferencia entre las sustancias naturales y las químicas. Es decir, con las sustancias químicas normalmente te quedas atrapado en fantasías, mientras que las sustancias naturales trabajan más con la energía real. Por eso para mí la ayahuasca siempre es para bien. Es decir, siempre es para bien y cada vez te da un pequeño crecimiento. se puede perfectamente. Es decir, que es así. La conciencia se abre y luego como la espuma, luego de repente esa espuma se asienta y algo queda ahí. No puedo decir que pase, ¿sabes? Como conté sobre el vilo, lo que vi sobre el vilo o sobre la voz. También lo conté muy bien que vi algo y eso se volvió decisivo, luego se reveló y determinó en general el rumbo de mi vida. Eso sucede. A veces simplemente hay cierto crecimiento, como una toma de conciencia que luego influye en tu nivel globalmente, en algún sentido espiritual, en el plano de la conciencia. Esto va ocurriendo poco a poco, capa por capa, así. ¿Respondí? Sí. Bueno, y También está ese momento que con algunas sustancias narcóticas siempre hay una recaída constante. Sí, Y después de la ceremonia, al menos en mi caso, es decir, me sentía mucho mejor que antes de la ceremonia, o sea, no siento ningún ataque, nada de eso, me siento muy enérgico, lleno de fuerza, con sensaciones y al contrario, tengo ganas de hacer cosas, de actuar. sí, por supuesto, desde luego, claro. medicina madre, o sea, a menudo la llaman medicina madre, la ayahuasca. Recientemente publiqué un podcast, lo grabé en Dubái con un bloguero, 50,000 visualizaciones, 500 comentarios y la mitad de ellos negativos. Diciendo que son drogadictos, que van de un lado a otro. Por cierto, estuvo genial en cuanto a promoción, salió muy llamativo. El bloguero es muy bueno, lo grabó de manera increíble, muy jugoso, con un toque picante. Sí, Taras Pushka, salió increíble y ahora todo internet está hablando de ello. Y es muy interesante porque la gente consume alcohol, azúcar, café. El 99% de las personas son adictas en mayor o menor medida. Por ejemplo, yo no bebo desde hace unos 15 años. No fumo cigarrillos ni nada por el estilo. Hago deporte todos los días. 2 veces al año hago ayahuasca. Y todos ahí, drogadicto. El último, perdido. No leí nada así en esos comentarios. Bueno, interesante, ¿verdad?